Os percataréis, pues, de que a nadie le está permitido andar ocioso, y que no hay pretexto que valga para la holgazanería, ni tabernas, ni cervecerías, ni rastro de burdeles, ni lugares de corrupción, ni garitos, ni escondrijos para reunirse. Un pueblo que observa tales costumbres, por fuerza, tendrá abundancia de todo, y si esa abundancia se distribuye equitativamente entre todos, el resultado es que no existirá un solo pobre o mendigo. Hola, soy Gisans y como pudieron haberse dado cuenta por el inicio del video, hoy les voy a hablar sobre este pequeño libro llamado Utopía por Tomás Moro. Viene del término utopos, del griego, que significa en ningún lugar. Este término hace referencia porque cuando Platón escribió la República, él hablaba como de este sistema de gobierno aparentemente perfecto, y cuando le preguntaban a Platón que dónde existía esta famosa república, él siempre respondía utopos, es decir, en ningún lugar. Esto básicamente haciendo referencia de que él estaba planteando una postura política sobre un ideal de gobierno, pero que no existía, porque el gobierno ideal o el gobierno perfecto pues en realidad no existe. Cada sociedad tiene necesidades diferentes y por lo tanto no podría existir un gobierno o un sistema universal. Entonces, el mundo perfecto pues en realidad no existe. Es por eso que utopía es en ningún sitio. Haciendo referencia un poco a eso, Tomás Moro, que era un intelectual de la época, él nació en el año de 1478, hace ya bastantes años. Él era hijo de un juez y él estudió leyes en Londres. Tomás Moro es un personaje importante dentro de la historia, más allá de la única obra que escribió, que fue Utopía, porque él fue algo así como el asesor del rey, y de nadie más y nadie menos que de Enrique VIII, que fue un rey en Inglaterra bastante conocido, básicamente porque él se separó de la religión católica con el Vaticano y él fundó la religión anglicana. Y también es famoso por su romance que tuvo con Ana Bolena y porque básicamente a todas sus esposas las mandó a decapitar. Ese es el destino que le esperó a Tomás Moro, ya que una vez que Enrique VIII toma la decisión de separarse del Vaticano, pese a que Tomás Moro era el asesor del rey, él decide que está mal lo que hizo el rey. Por lo tanto, el rey lo considera un traidor y el Vaticano lo considera un aliado. Ante esto, el 6 de julio de 1535, Tomás Moro fallece tras la sentencia a la que fue, pues, sentenciado. Esto es un poco del contexto de Tomás Moro. Tomás Moro obviamente fue un personaje mucho más interesante. Él fue nombrado en el año 1529 como canciller de Inglaterra, pero renunció a este cargo en el año 1532. Haciendo referencia a esto, ya se podrán imaginar que este texto, como única obra que escribió, pues es un texto bastante político, que tiene muchísimo la influencia de lo que él estudió, evidentemente, como este ideal de las leyes, pero sobre todo como este ideal de las leyes respecto a la época y en el país en el que él creció. Esto porque la historia no es una novela, es más como un ensayo, y hace mucha referencia a las quejas que existían en ese momento en Inglaterra y en general en los países monárquicos con respecto a la sociedad. La historia se divide en dos partes. La primera parte es una conversación en donde Tomás Moro forma parte de la historia, es un personaje dentro de su texto. Y la primera parte es una conversación que existe entre Tomás Moro y dos de sus amigos, Pedro Egilio y Rafael. Rafael es un viejo amigo, el cual está conversando con ellos porque pasó 5 años en la isla de Utopía, y entonces empieza a conversar para ver qué es lo que ellos consideran un gobierno ideal o qué piensan que está mal con su gobierno actual. Esto para sacar a mención que la isla de Utopía es una isla en donde aparentemente existe la vida perfecta, el sistema de gobierno perfecto y el sistema social perfecto. En la primera parte, lo interesante es como el valor histórico de la mención de los problemas que había. Uno de los principales problemas que se mencionan es como la postura de la pobreza dentro de esta sociedad, en donde al existir tanta pobreza, el pobre no tenía otra opción más que recurrir muchas veces por la desesperación y el hambre a robar.
pero si robaban eran sentenciados a la muerte. Entonces decían que se les hacía un poco injusto que una persona que robó pan por necesidad, por hambre, por alimentar a una familia, tenga que sufrir una condena tan terrible como lo es la muerte, porque además no lo consideran un castigo suficiente. Pero tampoco consideran que el dejarlo en libertad vaya a reducir los robos. Entonces empiezan a explicar que quizás una solución sería que existieran mejores salarios o que existiera un trato más justo para esta clase trabajadora. Es aquí donde empieza como esta conversación a hablar sobre el sistema represor que existía en ese momento. Además recordemos que en el siglo XV toda Europa estaba plagada de monarquías y quienes gozaban de los lujos, la riqueza y comida todos los días, pues era la clase alta, en este caso los reyes y sus más allegados. La segunda parte de la novela va a ser la descripción de la isla de Utopía, ya que Rafael decide contarle su experiencia de los 5 años que vivió ahí. Y Tomás Moro y Pedro Egilio están bastante interesados por conocer esta isla, de la cual aparentemente es perfecta, entonces deciden escuchar. La segunda parte del ensayo ya vamos a ver esta descripción del mundo, de la sociedad de la isla de Utopía. Algo que me resulta muy interesante en el relato al principio es que mencionan que tiene el nombre de Utopía porque el conquistador o el primer sujeto que llegó a la isla se llamaba Utopo y fue él quien fundó como la sociedad que existe actualmente. Uno de los capítulos dentro de la segunda parte, titulado Libro Segundo, va a ir describiendo cada uno de los aspectos más importantes. El primer capítulo nos va a describir físicamente la isla, nos va a explicar que es una isla que tiene forma de luna en cuarto creciente, nos va a describir como las montañas, los ríos, cómo los rodea el mar, cómo hay veces en las que el mar, cuando está más cerca de la costa es agua dulce, pero cuando se aleja un poco es agua salada, todos estos aspectos. La segunda parte nos va a describir las ciudades, que básicamente va a explicar que todas las ciudades son exactamente iguales dentro del país, la isla Utopía, porque todas se rigen por las mismas leyes y todas hacen exactamente lo mismo, pero describe en su mayoría a Maurota, que es la capital, que es lo único que la diferencia a Maurota de las otras ciudades es que ahí se lleva a cabo la asamblea. La asamblea es cuando se reúnen los ancianos de la isla para determinar cuáles van a ser las siguientes decisiones dentro de la sociedad. Es decir, los ancianos, los que llevan más años en la isla, los que llevan más experiencia, son quienes toman las decisiones importantes con respecto a si se va a modificar una ley o no, o si todo se va a mantener de la misma manera. La tercera parte nos va a describir a los magistrados, y no solamente a esto, sino también como a la clase social alta dentro de Utopía. En la cuarta parte nos explica los oficios y nos describe que básicamente la profesión principal dentro de la isla de Utopía es la agricultura, porque descubrieron que es la profesión que permite a la gente mantenerse activa sin caer en la holgazanería, porque aquí está prohibido estar de holgazán, y describe muy bien como esta cuestión del trabajo, porque además nos describe que no vas a ser agricultor toda tu vida, vas a ser agricultor determinado tiempo, y una vez que ya haya transcurrido varios años, te van a quitar y van a poner a otras personas a convertirse en agricultores, y mientras tú vas a poder hacer otras cosas. Ahí describen otros oficios como lo es la carpintería, como lo es el trabajar la lana, y etcétera, hay muchos más. Está muy planteado, muy marcado cómo existe esta distinción entre los hombres y las mujeres, porque ponen que, por ejemplo, a la hora de comer, la mejor comida o la dotación más grande la reciben los ancianos, luego los hombres y luego las mujeres, pero describen como este rango social en el que atienden uno a otro, como que los hombres atienden a los ancianos porque son los más sabios, las mujeres atienden a los hombres y los hijos atienden a los papás. O sea, es como una cadena, pero la mujer, si bien aquí mencionan que tiene igualdad de condiciones que el hombre, sí dejan muy marcado que la mujer es la que hace cosas por su marido, que una vez que se casa, su función es atender al marido. Esto también se describe en la quinta parte, que ya expliqué más o menos, cómo se llevan a cabo las relaciones. Las relaciones son familias muy grandes en donde son dirigidos por los ancianos, y una vez que los ancianos ya o están enfermos o ya no son capaces de dirigir a la familia, toma su lugar
el que sigue en cuanto a edad. La sexta parte nos describe los viajes. Los ciudadanos tienen la oportunidad de viajar de ciudad en ciudad siempre y cuando tengan una carta firmada por el príncipe. El príncipe es uno de los dirigentes que eligen, como expliqué al principio. Y si no tienen permiso del príncipe y descubren que estuviste viajando por las ciudades sin autorización, el castigo que te otorgan es convertirte en esclavo, porque incluso en esta sociedad perfecta de utopía existe la esclavitud. En la séptima parte ya nos describen a los esclavos y es muy interesante lo que mencionan dentro de la esclavitud, porque dice: no reducen los utópicos a la esclavitud ni a los prisioneros de guerra a menos que sean agresores, ni a los hijos de los esclavos, ni en general a ninguno de los que en otras tierras son vendidos como tales, sino a aquellos cuyo crimen merece ese castigo y a los que fueron condenados a muerte por algún delito reconocido en alguna ciudad extranjera. Ese es el caso más frecuente y el que constituye la categoría más numerosa. Es decir, en la isla de Utopía solo se puede convertir en esclavo aquella persona que venga del extranjero y tenga antecedentes penales allá, o que dentro de su ciudad no cumplió con las normas establecidas. Pero eso no significa que su descendencia va a heredar la esclavitud. Eso a menos que no cumplan con las reglas. Eso es algo interesante, pero la esclavitud no se escapa. En la octava parte habla sobre el arte de la guerra. Y aquí en el arte de la guerra nos mencionan que si bien en Utopía consideran la guerra como un acto bestial, aún así preparan a su población para que esté prevenida en caso de un posible ataque. Entonces, aunque consideran que la guerra no es una opción, sí se preparan en cuanto a uso de armas y en cuanto a tener conocimiento de cómo crear estrategias para evitar que el día que los quieran invadir no sepan defenderse. Y en la novena parte y última nos menciona un poco sobre la religión. Y aquí nos dicen que cada ciudad de Utopía, si bien todas son iguales, cada una tiene distintas religiones, y por distintas religiones nos referimos a que unos adoran al sol, otros adoran la tierra, otros adoran a un solo Dios supremo, pero en general se tiene como esta concepción de un mismo Dios. Entonces, en eso no hay mucha diferencia. La descripción que nos da el autor, Tomás Moro, sobre su sociedad perfecta. Creo que nosotros, si tenemos estos 5 minutos de reflexión en los que cerramos los ojos y nos cuestionamos cómo sería una sociedad perfecta, probablemente todos vamos a tener ideas y propuestas muy, muy diferentes, básicamente porque cada mente es un mundo y cada uno de nosotros tenemos como nuestra concepción de lo que sería lo ideal. Y podríamos coincidir en algunas cosas, pero definitivamente no en todas. Esto que propone Tomás Moro fue considerado en mucho tiempo lo que es, pues, el título y en general como la idea, la propuesta que expone Tomás Moro, fue considerada como la inspiración para lo que después se llamó el socialismo, y ya luego lo pusieron como socialismo utópico, porque el sistema socialista pues buscaba como esa idea de igualdad que describe Tomás Moro, en donde todos tienen la misma profesión, en donde todos se visten exactamente igual, en donde todos ganan lo mismo, donde no hay nadie supremo a otro, pero evidentemente va a haber como desvaríos en eso y es lo que se ve en esta isla. A mí me gustó la lectura, creo que es bastante buena y bastante reflexiva, pero tienen que entender, si les llama la atención esta historia, que es un ensayo social y político, no es una novela. Si bien está escrito de manera, en una narrativa muy similar a la novela, sí deja muy marcado que el autor era un abogado que pues estaba buscando un cambio, y esta es su propuesta de cambio. Si bien hay cosas que son rescatables, hay otras en las que no estoy de acuerdo, como la concepción que tienen de la esclavitud. Pero bueno, esa es la idea de utopía, que no existe en ningún lugar, y afortunadamente tenemos la opción de leer esto, reflexionar y cuestionarnos si en verdad esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta reseña. La verdad es que me tardé un poquito en el video explicándola porque quería ser detallista. No di ningún spoiler porque la verdad es que el texto es muy grande y no se puede spoilear esto. O sea, si vieran cómo lo tengo yo de subrayado, marqué muchísimas ideas, tiene frases increíbles y tiene un valor muy, muy grande. Así que se los recomiendo, porque además piensen que este texto tan pequeño es la inspiración de muchas de las novelas juveniles actuales. Muchos de los temas que he visto en películas y en novelas juveniles, aquí las encontré. O sea, me queda muy claro
que muchos de los autores juveniles se inspiraron en las obras más grandes como estas. Entonces, esta obra tiene su valor. Esta obra la estoy reseñando como parte de los retos de BookTube, que en Twitter se encuentra como @retos y juegos de BookTube. Si no, aquí se los dejo. Y esta semana iba a existir el vuelo a Panem con escala Utopía. Para mayor información vayan al canal de Literary Compass, o si no, les dejo el video explicativo aquí abajo. Y esta era mi forma de abordar el vuelo. Estoy concursando por premios, entonces no sé muy bien en qué consista. Tenía muchas ganas de leer este ensayo y esta fue la mejor oportunidad para hacerlo. Así que pues estaré esta semana participando en los retos. Así que síganme en Twitter y en Instagram y en Facebook para que estén al pendiente de todas estas situaciones. Yo soy Joy Sanz y les mando un beso enorme. Y ya saben que esta semana y la siguiente estaré reseñando videos. Continúo con el Jane Austen Challenge y pues ya veré en qué otros vuelos participo dentro de los retos de BookTube. Si eres nuevo en el canal, ya sabes que te puedes suscribir en el botón que te dejo aquí. Aquí te dejo el video más reciente del canal y aquí te pongo una lista de reproducción de todos los clásicos que he reseñado. Bye.